Literatura infantil y juvenil en No hay playa, con Roxana Dauro. Hecha la presentación, le damos la bienvenida a Roxana Dauro al aire de No hay playa. Una vez más, Roxy, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Qué lindo, Robentina, Pablo. Me encanta. Hace un montón que no nos veíamos. Muchísimo tiempo que no nos cruzábamos, que no nos cruzamos. Hemos hablado, sí, porque acá siempre la familia de Radio Estación Sur se mantiene en contacto y comunicación. Yo le decía a Robert recién que me causaba mucha gracia porque venía en el auto despacito con esta lluvia, manejen con cuidado, y venía escuchando como que ahí viene Roxy, la columna sobre literatura infantil y juvenil, un poco de imaginación y de fantasía. Y bueno, justamente hoy traje una columna muy particular que tiene que ver con un montón de noticias que estamos todo el día escuchando. Ayer decía justamente que es el momento en el cual no puede caber mejor ese verbo de que nos bombardean todo el tiempo con imágenes y con noticias, y las infancias están expuestas, por supuesto, a las guerras, están viendo en televisión el tema del alto del fuego en Gaza, y empiezan a salir y a visibilizarse números que quienes estábamos siguiendo la causa, tal vez no por los medios más hegemónicos, estábamos al tanto. Y bueno, infancia y guerra son una combinación muy dolorosa. Entonces ustedes me van a preguntar, entonces ¿por qué tenemos que leer historias que cuentan cosas tristes? Bueno, la literatura es un vehículo para la memoria colectiva. Entonces es muy importante también que la literatura trabaje temas complejos, dramáticos, y que, bueno, forman parte, lamentablemente, de la historia de la humanidad. La guerra afecta la vida de los niños porque obviamente excede su nivel de comprensión, sufren las imágenes y aunque no quieras, están expuestos a las imágenes porque estás en Instagram y de pronto te aparece un reel de cualquier cosa aleatoria que vos decías, ¿por qué estoy viendo, no sé, a esta china que está comiendo pollo de pronto, si yo estaba mirando otra cosa, ¿no? Y además ven los testimonios en los medios, incluso además de esa forma directa, también hay una forma indirecta de violencia que forma parte de la cultura que rodea los contenidos de las infancias y que tiene que ver con películas, con series, con juegos, videogames, la computadora. Sí, donde la violencia se naturaliza como algo hasta pintoresco, digamos, como algo parte del folclore. Juguetes mismos. A mí me pasó, por ejemplo, con el tema del verano, querer comprar algún elemento tipo, voy a decir una antigüedad, bombero loco, ¿no? Para que mis nietes se tiren agua, y me ofrecían pistola de agua. Claro. Y era como que me hizo recontra ruido eso. ¿Por qué una pistola de agua? No deja de ser una pistola. ¿Estamos conscientes de eso? Que hasta para que los chicos jueguen, están jugando a tirarse con una pistola. Entonces compré son como camaritas, como unas camaritas de fotos, donde también disparás. Ah, me encanta. Pero disparás, es una camarita, es una rana, y otra camarita es un pollito, y muy disparan buena. como agua por la boca. Y bueno, digo, la guerra de los paparazzi. Claro. ¿Sabés qué? Me contaban el fin de semana, justo de un cumpleaños de unos nenes de 10 años, que uno de los requisitos era, bueno, es en una pileta, entonces traer malla, protector, toalla y pistola de agua. Pistola de agua para que jueguen, obvio, para que estén entretenidos, pero era pistola. Claro, porque hay algo ahí también, ¿no? Escondido y, como bien dijo Pablo recién, como naturalizado. Entonces me parece también que es esperable que estas temáticas aparezcan en los libros, tanto para las infancias como para los jóvenes. Y la literatura juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque se experimenta la ficción, y en estos casos la no ficción, pero tratando de despojar el carácter glorioso y heroico de la guerra, ¿no? Porque cuando se pone así en los juegos es muy peligroso. Sí, o de aventura deseable. Total, ¿no? Aventura deseable, total. Entonces es necesario la reflexión y además pensar en muchos otros aspectos, en distintos planos en los cuales el conflicto bélico afecta a la humanidad. Bueno, no es solamente morir. No es solamente morir, es contaminación, por ejemplo, ambiental, es destrucción de cultura,
implica un montón de cosas y los 3 libros que traje hoy en este sentido ahondan en otros temas que tienen que ver más allá de la muerte en la guerra, ¿no? Pero además, intentando no desviarte de lo que tenés preparado, pero siendo algo que nos rodea, más que negarlo, o además de más que naturalizarlo, qué bueno que existan vehículos para abordarlo desde un lugar que a un chico, que a una chica le permita acercarse, porque no vas a abstraerte de eso, no vas a esconderte de eso, como decías vos, en una red social, en una pantalla te va a aparecer. A mí siempre me chocó mucho esa película, en su momento muy premiada, si recordás, La vida es bella, la del italiano. Sí. A mí no me gusta para, ese Tano, para no me gusta. proteger a su niño en un campo de... Le hace creer que todo es un juego, como diciendo, bueno, la forma de... Sí, fue muy cuestionada. Y le esconde que lo que está viendo en realidad es una... Digo, no nos vamos a meter en pero digo, cine, sí. Está... O la naturalización o el ocultamiento, hablemos solo de cosas lindas, o, entiendo lo que vos venís a proponernos, una manera de abordar algo que es parte del mundo que te rodea, desde un lugar que puedas entenderlo, que pueda ser asible, que te haga tomar conciencia de esas cosas. Totalmente. Los libros que traje yo, que quiero agradecer a Julia Martínez, que es la bibliotecaria de la Biblioteca Macla del Pasaje de Ardo Rocha. Ella es una coleccionista y siempre me cede libros de su colección personal. Son unas joyas hermosísimas, que además están en un estado excelente, a veces en la bolsita me los entrega. Todos estos libros tienen que ver, por supuesto, con contexto de Segunda Guerra Mundial, con contexto de guerra civil en España. Pensemos que niños y niñas que hoy, por ejemplo, las infancias palestinas, hoy están huérfanos, hoy están sufriendo de hambre, hoy están sin hogar, tal vez el día de mañana escriban sus historias, ¿no? Hoy no tenemos esos relatos, pero sí tenemos estos libros que nos permiten trabajar estos otros ejes que yo les decía, que no tiene que ver solamente con la muerte. Por ejemplo, voy a arrancar con... Lo voy a poner por acá, ahí está, digo por acá porque quienes todavía no se conectaron saben que esta columna sale por el canal de YouTube de Radio Estación Sur, al que están invitados a suscribirse, gracias a Adri y sus dedos mágicos que siempre hace divina la columna del Chiringuito. Si Polonia fuera un pastel, de la escritora Becky Rubenstein, con ilustraciones de un nombre muy difícil, seguramente me voy a equivocar, Clau Degliuomini. Qué apellido difícil, podría haberse puesto un nick, ¿no? Degli. Degli, claro. Esto es de Editorial Pupec. Me encanta hacer ese ruidito, tapadura, formato cuadrado, un libro con, la verdad, una edición hermosísima, que me interesa particularmente porque aborda el tema de la identidad. El tema de la identidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial a partir de una historia real que está ficcionalizada. Cuenta la historia de Elena, una niña judía que con un documento falso logra escapar al destino del resto de su familia, que era el gueto de Varsovia. Me resulta muy fuerte esto de salvar el pellejo con una identidad que no es la propia, ¿no? Y cómo se pueden trabajar cuestiones que tienen que ver con lo identitario, también con un libro de estas características. Voy a leer un fragmentito muy cortito de cada libro. Dice, cuando le preguntan a Elena cómo se llama, contesta Ana Ekelska. Sofía Stefanska, su amiga polaca, le consiguió un acta de nacimiento nueva. Donde trabaja hay una niña y un niño. No les gustan las matemáticas y la nueva, Ana Ekelska, los ayuda a hacer la tarea. Son rubios y de ojos azules y le ayudan a enrollarse las cintas de tela en el pelo. Nadie diría que es una joven judía que escapó de los malos del cuento. Te lo voy a ir pasando. Fíjate, Pablo, que tenés el libro y lo podés ir hojeando, que es muy interesante porque tiene referencias idiomáticas al pie de cada página. O sea, hay palabras en yiddish, entonces está explicado qué es lo que significa. Y las ilustraciones, que quiero hacer una mención en relación a las ilustraciones, son como brumosas, diría yo, ¿no? Están trabajadas generalmente en una paleta fría y son como brumosas, tienen como cierta melancolía, que me parece que tiene que ver con lo que está contando, ¿sí? Está contando precisamente la verdadera historia de Elena
y también da datos sobre el gueto de Varsovia. O sea, hay una referencia histórica en la parte posterior del libro y explica que es una historia real que está ficcionalizada. O sea, la escritora toma el relato de esta Elena real y lo ficcionaliza. Si Polonia fuera un pastel me lo comería. Justo agarré la frase que da... Claro, porque a través de la representación del pastel, la protagonista explica un poco, no sé si tenés por ahí, hay una página hermosísima donde está el mapa de Europa, un poquito más adelante me parece, el mapa de Europa, y explica cómo todos los países se quieren comer, ahí lo va a mostrar Pablo en cámara, se quieren comer una parte de Polonia, ¿no? Y que un día se despiertan y son de una nacionalidad y otro día se despiertan y son de otra nacionalidad. Bueno, realmente muy interesante. Vuelvo a decir la editorial, que es una editorial que recomiendo, editorial Pupec, Si Polonia fuera un pastel. Vengo bien. Voy a ir con otro que se llama Los Distintos, de Mónica Montañez, con ilustraciones de Eva Sánchez Gómez. Esto es de Ediciones Ecaré. Quiero hacer una observación. Es un libro un poco más pequeño. Tiene la forma de un cuaderno escolar. Ese es el tamaño. Y tiene el detalle también la encuadernación. En la encuadernación, que el lomo es de tela. La encuadernación de este libro es realmente una belleza, una belleza. Todos estos 3 libros que traje hoy son de ediciones de altísima calidad. Son libros, el que está mirando Pablo, que es el que hablaba recién, de Si Polonia fuera un pastel, puede ser un libro, por ejemplo, para infancia 7, 8 años, 9 años, ¿sí? Ya con Los Distintos tenemos mucho más texto y yo estaría hablando de 10 años en adelante. La narración, sí. Decime. No, tiene texto. Sí, tiene bastante texto. Pero estoy hablando tal vez no tanto el volumen de texto o la cantidad de texto, sino estoy hablando del tipo de narración, ¿no? El tipo de narración. En Si Polonia fuera un pastel, es una narración un poquito más fragmentada, va como contando cosas de cuando ella era niña, después va contando qué es lo que sucedió cuando ella creció, cuando finalmente pudo hacer su familia y tener sus hijos. Acá lo que tenemos es una narración en la voz de 2 hermanitos, Paquito y Socorro, y el contexto ya no es la Segunda Guerra Mundial, sino que es la Guerra Civil Española. Y como en el otro yo siento que la temática que se aborda es la identidad, acá se aborda el exilio. Y me parece que también cuando hablo de estas otras ramificaciones que surgen de la temática de la guerra, me parece que es algo muy interesante y que también lo podemos trabajar con temáticas cuando abordamos, por ejemplo, el 24 de marzo, memoria en las escuelas, ¿no? Voy a leer también de un fragmentito. Elegí fragmentos muy cortitos, pero dice... Obviamente son 2 hermanos que están viviendo en la Guerra Civil Española. Su padre tiene que exiliarse por cuestiones políticas y la familia termina viviendo en Venezuela. Dice, la felicidad sabe a pan con mantequilla. Yo no lo sabía, nunca había comido mantequilla. La probé por primera vez al llegar a Venezuela. También fue la primera vez que comí en un restaurante. Mis padres conversaban sin parar, disfrutando de poder hablar, por fin, sin miedo a que los estuviesen escuchando. La verdad no teníamos motivo para quejarnos, vivíamos asombrados. No podíamos creer que hubiera tantos árboles y pájaros de 1000 colores en todos lados. No podíamos creer que Caracas estuviera tan iluminada siempre. Para mi familia era una fiesta cuando a las 6 de la tarde alguien llegaba a la pensión donde vivíamos con un montón de botellas verdes, rojas, marrones, moradas, anaranjadas y nos sentábamos a beberlas y conversar. Poco a poco nos fuimos adaptando a vivir en Venezuela y a ser extranjeros. Seguíamos siendo distintos a los demás y se nos notaba en el acento, pero al menos eso, ser distinto, dejó de ser algo peligroso para nosotros. Qué bien escrito además, qué linda
Sí, la escritura es de Mónica Montañez, como dije, y las ilustraciones de Eva Sánchez Gómez. La abuela de la autora es la que tuvo que irse de España a Venezuela, y la autora basa esta historia en los relatos, en los relatos que su padre y su tía le contaban. Las ilustraciones están hechas a lápices de colores. Me parece pertinente la elección del material, porque remite como un poquito a un útil escolar que utilizan los niños, tiene que ver con ese registro del cuaderno. Todas las primeras escenas son escolares. Hay una escena muy tremenda donde Paquito tiene que robar la merienda de un compañero porque no tiene nada para comer. También hay escenas de profesores y una situación bastante, digamos, dura, muy rígida en la educación en esa época de la Guerra Civil Española. Y también tienen, ¿no?, esta cosa como sepia, brumosa, melancólica. Sí, te iba a decir que tiene un punto en común con las ilustraciones del otro libro. Sí, me parece que eso está muy bien porque hablan de recuerdos. Y bueno, está retransmitiendo una historia y otra vez, ¿no?, el énfasis puesto en cómo construir memoria, cómo recuperar las narraciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, y nunca dejar de olvidar eso, que es lo que nos constituye también, a cada pueblo con su propia historia. Muy interesante ese libro, entonces, vuelvo a decir su nombre, Los Distintos, de Mónica Montañez, de Ediciones Ecaré. Y el último que traje se llama Escritos en la Guerra. Acá tenemos varios autores, 7 autores diferentes. No voy a leer los nombres de todos porque va a ser muy, muy aburrido y no va a quedar eso en la memoria de cada uno. Pero las ilustraciones son de un mismo ilustrador, que se llama Federico Delicado. Este libro es de Calandraca. También tiene un formato como de cuaderno, tapadura, una encuadernación espectacular. Me encanta de este libro, me encanta el color del papel. Yo que estoy todo el día con la computadora y con el celu y tengo los ojos detonados y sí o sí tengo que usar anteojos, agradezco a las editoriales cuando hacen estas ediciones con este papel color hueso, que te descansa la vista, con un interlineado divino, una letra. Bueno, yo me fijo mucho en las tipografías también, porque ahora las editoriales también hacen apuesta tipográfica, eligen a veces una tipografía que sea amigable para las personas con dislexia, así que no es algo menor. Me gusta mucho, mucho, mucho cómo está la tipografía y el papel de este libro. Muy interesante este libro. ¿Por qué? Porque cada relato está vinculado a la figura de escritores y escritoras. Por eso se llama Escritos en la Guerra. ¿De qué manera? Bueno, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en un relato, en un hospital hay una niña. Es duro, ¿eh? Esto ya es para preadolescentes. Uh-huh. En un relato hay una niña a la que están a punto de amputarle la pierna. Es la única que sobrevive de un bombardeo de su familia. De hecho, la persona que la retira de debajo de los escombros la tiene que tirar fuerte porque ella estaba agarrada de la mano de su hermano y no lo quería soltar y su hermano ya estaba muerto. O sea, son fuertes los relatos de este libro. La mujer que la rescata de los escombros le regala un libro, justamente. Y es muy hermoso, eso también lo voy a leer acá. ¿En qué guerra? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Dice acá. Acá. Ella sacó de su enorme bolso de tela un libro, Just William, en español. Se llamó Travesuras de Guillermo. Pese a lo deprimida que me sentía, cuando me leyó el primer capítulo, me eché a reír. En aquellos tiempos los niños vivíamos sometidos a infinidad de reglas, algunas bastante estúpidas, y no acatarlas acarreaba duros castigos.
Guillermo no se parecía en nada a los héroes de los libros infantiles de entonces. Era un niño de verdad. Le encantaba atiborrarse de caramelos, de dulces, odiaba ir al colegio, tomar el té y asistir a las fiestas infantiles que los adultos organizaban para que niños de angelicales rizos rubios lucieran sus habilidades. Guillermo era todo lo contrario. En las ilustraciones se le veía feo, sucio y despeinado. Soñaba con ser un piel roja, un pirata o un contrabandista. Es hermoso, y la persona que le regala el libro y que la rescata de los escombros es precisamente la escritora de Las aventuras de Guillermo. Hay otro relato también donde hay dos mujeres que están en un refugio y una de las mujeres hace la narración oral de la historia de Barba Azul, y en ese momento de tensión tremenda donde tienen que estar encerrados en un refugio sin saber si van a sobrevivir o no, si los van a seguir bombardeando, aparece la literatura, aparece el relato de narración oral. Hay referencias a Caperucita Roja, hay referencias al Principito, y hay un discurso de Ana María Matute, que es el Premio Cervantes, una escritora que narra en todos sus libros ese periodo que va entre la niñez y la adolescencia hasta que se hacen adultos. Y termino con eso porque me parece que está muy bien lo que ella dice, y ya voy cerrando. Los escucho muy serios entre la lluvia y la bomba que tiró Roxy hoy, pero bueno, hace rato que estoy leyendo estos libros y me parecía que era pertinente el momento. Ella, cuando le entregan el premio Cervantes, dice: yo no había cumplido los 11 años cuando estalló la Guerra Civil Española. Unos niños acostumbrados a no salir de casa si no eran acompañados por sus padres o la niñera, nos vimos haciendo interminables colas para conseguir pan o patatas. No es raro que yo me permitiera años más tarde definir a esa generación a la que pertenezco como la de los niños asombrados, porque nadie nos había consultado en qué lado debíamos situarnos. Nadie nos había informado nada y nos encontramos formando parte de un lado o de otro. Y yo ahora solo recuerdo que el mundo se había vuelto al revés, que por primera vez vi la muerte cara a cara en toda su devastadora magnitud. No como hasta aquel momento el abuelito se ha ido y no volverá, sino a través de la visión, en un descampado, de un hombre asesinado, y conocimos el terror más indefenso, el de los bombardeos, y por primera vez también cobró significado la palabra odio. Y aquellos cuentos, aquellas historias impropias para niños, añadieron en su ruta interna de niña asombrada un aprendizaje atroz, mucho más atroz que los cuentos de hadas. Impresionante. Este libro los relatos transcurren en diferentes guerras. En diferentes guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española. Como dije recientemente, son los relatos de quienes hoy, siendo adultos, adultas, pueden contar lo que les pasó, claro, la evocación. No tenemos los relatos de los que hoy lamentablemente tienen 6, 5, 8 años y estamos viendo en redes que están huérfanos o que están dando vueltas sin saber qué va a ser de sus vidas. Podemos imaginar que en unos años tendremos libros de estas características. Escritos por alguna. Sí, por supuesto. Las ilustraciones son muy buenas, me encantan las ilustraciones de ese libro. Son dibujos realistas, súper expresivos, y otra vez acá está la paleta. La paleta, de nuevo, sepia, con ese color sangría, ¿no? Como ese color a sangre lavada. Muy hermosísimas ilustraciones. Me gustó mucho, mucho, mucho ese libro. Lo recomiendo ya para 12 años en adelante, porque están escuchando. Claro. ¿Vieron cómo fui eligiendo los 3 libros, digamos, como por orden? De menor a mayor. De menor a mayor en edad. Sí, y además de la narración así cruda, directa, como la que nos estabas compartiendo, estoy viendo algunas de las ilustraciones también. Sí, también son crudas. Ahí compartí unas imágenes con Adri. Hay así como si fuese una especie de lobo que está vestido con el uniforme del ejército. Sí,
hay unos retratos de quienes están haciendo los relatos y ya son viejos y viejas que están muy, 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 muy buenos. Bueno, pero me quedo con lo que decíamos al principio. Si vamos a pensar que nuestros niños y niñas se tienen que asomar a esta parte del mundo que les rodea, lamentablemente, cuánto mejor que puedan hacerlo a través de este tipo de producciones que de la cantidad de otras maneras, porque no asomarse no es una opción. Totalmente. Negar que eso está, que nos rodea. Esto forma parte de toda una serie de temáticas que está abordando mucho últimamente la literatura infantil y juvenil, que tienen que ver con libros sobre la muerte, libros sobre discapacidad, libros sobre abuso infantil, que ya hemos hecho una columna pertinente en su momento cuando quisieron prohibir la canción de Canticuénticos. O sea, eso forma parte del que no escuche mundo. El presidente que nos va a prohibir la columna. Sí, seguramente. Forma parte del mundo, y todo lo que forma parte del mundo forma parte también de la literatura infantil y juvenil. Y como siempre, te dejé muda hoy, Robertina. Sí. Me choqueó muchísimo. Son libros fuertes. Sí, siempre lo que siento con las columnas es que me dan ganas de leer todos los libros. Que es... el objetivo. Es el objetivo. Es el objetivo. Sí. Bueno. Y también cuando veía uno de los libros decía, qué lindo y qué importante que lo que estás leyendo venga acompañado de una imagen para también ayudar a toda esa imaginación, a toda esa imagen mental que se te va creando también en la cabeza. Sí, Escritos en la Guerra y Los Distintos son 2 libros como para ir leyendo de a poco. Leerte un capitulito o leerte un relato, descansar un toque. En Los Distintos hay una correlación cronológica desde el principio hasta el final, que es el exilio en Venezuela. Una novela corta. Claro, pero en los otros no, son todos relatos independientes. Bueno, la verdad, una maravilla lo que nos has traído. Desde como siempre. Hubiese estado mejor un día de sol para que no sea todo tan bajón, pero bueno, organizar una columna de estas características lleva mucho tiempo y hacía rato que quería hacerla, así que le doy gracias a Julia Martínez que me prestó los libros y se los tengo que devolver además. Y como decimos siempre, también una de las funciones de esta columna es tener herramientas para abordar con las infancias y con las niñeces determinados temas, y me parece que en ese sentido es súper necesario. Totalmente. Esto que hemos repasado hoy, porque como decíamos al principio, son temas que están y que pueden llegar o a través de los juegos con pistolas, o de los videojuegos, o de reels descolgados, o de imágenes de la televisión. Bueno, buenísimo que haya herramientas para abordarlos en espacios educativos o familiares o informales, como estos libros que estamos conociendo y que yo en particular ni conocía ni sé si imaginaba que existieran. Claro. Incluso. Sí. Así que desde ese lugar está buenísimo poder permitirnos esta exploración. Bueno, muchísimas gracias. Nos escribe en el canal de YouTube Jusa y dice, gracias Ro por la selección, tema difícil, pero abordarlos es necesario. Así claro que sí. Un agradecimiento ahí para Roxy, muchas gracias. Por favor. ¿Nos quedamos escuchando algo? Sí, nos quedamos escuchando Gabo Ferro con una canción emblemática que se llama Hay una guerra.